el espíritu es plantear un día para nosotros, ¿no? Plantear un día específico para que, bueno, por ahí los medios de comunicación y algunas organizaciones tengan un espacio como para, bueno, poder conversar reflexionar sobre la temática, ¿no? Pero desde la dirección, y insisto, con el mismo espíritu que tiene Nación con ADIS, nuestra idea es que todos los días es el Día de las Personas y el Día de las Personas con Discapacidad, y lo que queremos resaltar siempre es el tema de los derechos de las personas con discapacidad, que están enmarcados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha hecho ley desde el año 2008, por lo tanto es una ley que tenemos que respetar, pero antes de eso tenemos que conocerla, porque creemos que lo que no se conoce, bueno, no puede ponerse en práctica. Así que el trabajo de esta dirección desde hace ya 3 años, en base a un plan estratégico, que insisto, tiene la provincia, tiene este ministerio y esta dirección, y que ha planificado con la supervisión de Nación, como se hace en todas las provincias, es el de poner en práctica recursos, herramientas y estrategias para dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad. Y de este modo dar a conocer a las personas con discapacidad, visibilizarlas. Esto es. Si bien es cierto, profesora, que este tema es prácticamente nuevo, digo, en cuanto a la reivindicación, en cuanto a los derechos y demás, también es cierto que el trabajo que se ha llevado hasta ahora debe haber rendido sus frutos. ¿Se nota esto? Sí, sí, totalmente. En realidad, lo que es nuevo es la convención y todo este ruido que se está haciendo alrededor de las personas con discapacidad. Digo ruido en el buen sentido, porque los estados han tomado conciencia de la necesidad de políticas claras en materia de discapacidad, como en materia de violencia, como en materia de niñez y adolescencia, como en materia de salud mental. Y esto tiene que ver porque aunque a veces decimos que en épocas pasadas se vivió mejor, y bueno, Marlene Walsh dice que no fue mujer ni trabajador, piensa que el de ayer fue un tiempo mejor, pero en realidad pasamos desde el siglo en que a la persona discapacitada, la persona que nacía con una disfunción o con una minusvalía se la tiraba de un cerro, hasta el día de hoy en que las personas están en la calle, trabajan, pueden votar y sobre todo tienen voz y derechos, ¿no? Y pueden expresarlos. Y este fue un largo recorrido que básicamente tiene como protagonista a las familias, porque somos las familias las que frente a un familiar con discapacidad, y fueron las familias las que frente a un hijo con discapacidad, un padre con discapacidad, un abuelo con discapacidad, reaccionaron y se dieron cuenta de que había algo más para las personas con discapacidad, no dejarlas en el fondo de la casa, no que fueran el hecho raro del pueblo en su momento, si lo recordamos. De ahí pasamos a tener escuelas para personas con discapacidad y a pensar que podían ser educadas, y de ser educadas pasaron a pensar en que tenían derecho a trabajar, a disfrutar del aire libre, a ir de campamento, bueno, a tener todas las posibilidades y todos los derechos y todos los deberes que tiene cualquier persona. Y esto es lo que, después de, como vos decís, ¿no? Después de un largo trabajo y de mucho caminar, concluye en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención internacional, surge de la Organización de las Naciones Unidas, pero sobre todo surge, y es la primera convención de este siglo, surge desde las bases, surge desde las organizaciones no gubernamentales formadas por personas con discapacidad. Lo que nos está diciendo la Convención lo escribieron las personas con discapacidad. Y es a quienes tenemos que escuchar y es quienes tienen que hablar y decir qué se necesita. Profesora, finalmente, hay una delgada línea divisoria entre quienes comprenden esta situación y entre, obviamente, los que están todavía manejando esta situación con ciertos hasta prejuicios. Me refiero concretamente al ámbito privado, que muchas veces se priva de tomar o de dar trabajo, de hacer una apertura laboral para la discapacidad. ¿Esto es así? ¿Sigue siendo? ¿Va en progreso? Yo creo que todo va en progreso. Estoy muy optimista hoy. No, uno está informando y cuando informa tiene que, más que ser optimista, tiene que contar lo que uno ve por lo menos. No solamente en nuestra provincia, a nivel nacional,
esto está cambiando y va mejorando. Nosotros hace 2 años venimos trabajando y puntualmente el primer trabajo junto con CONADIS y con gente de CONADIS que vino a trabajar a Puerto San Julián, tuvimos el primer taller sobre discapacidad y trabajo que organizó el municipio de Puerto San Julián junto con la ONG de esa localidad que trabaja con discapacidad. Y en ese encuentro, aparte de las charlas y de todo lo que se presentó, concurrieron jóvenes o personas con discapacidad que están trabajando, empresarios, la Cámara de Comercio, y bueno, se explicó y se habló sobre parado desde lo que puede la persona con discapacidad, ¿no? Cuál es la potencialidad y cuál es la ventaja o no de poder tener personas con discapacidad en sus empresas. Desde la provincia, la ley 1662, que es del 84 y que está muy bien escrita, nuestra provincia en eso es pionera, que es la ley que habla sobre las personas con discapacidad y sus derechos, mucho antes de la convención, fíjese, plantea que tenemos que tener el Estado provincial, invitando a los municipios y a los privados, a tener dentro de su planta funcional al 2% de personas con discapacidad. Hecho que se cumple y está sobrepasado en realidad en toda la provincia, gracias a Dios, tanto en los municipios como en el Estado, en los entes gubernamentales, ¿no? A nivel privado no tenemos una estadística, pero sí cada vez, gracias a la difusión, cada vez es mayor la cantidad de personas que se toman con discapacidad. ¿Cuál es el tema? El tema es un desconocimiento. Si yo no conozco, creo que tengo más carga, voy a tener más problemas y voy a tener un empleado que me va a faltar más porque tiene discapacidad. Y en realidad esto está muy lejos de ser así. En primer lugar, y no vamos a hablar de las particularidades, hay personas que trabajan bien y hay personas que no lo hacen, hay personas que cumplen y hay personas que no cumplen. Hay personas que podemos ser buenas trabajadoras y personas que podemos no ser buenos trabajadores, con título, sin título, con discapacidad y sin discapacidad. Lo que sí está en el imaginario, y si bien están las leyes que plantean incluso la quita del IVA anual de un porcentaje de impuesto anual a los privados que tomen gente con discapacidad, personas con discapacidad para trabajar, bueno, todavía esto no está difundido lo suficiente, no se conoce. Y por otro lado, y es lo que hablábamos hace poco en una reunión, en realidad lo que hay es mucho miedo. Lo que no se conoce, uno lo rechaza porque le da miedo. Y este es el trabajo que tenemos que hacer y por eso el 3 de diciembre, el 8 de agosto, que es el Día Provincial de la Discapacidad, pero yo insisto, todos los días tenemos que trabajar en esto, en dar a conocer a las personas con discapacidad. Quienes mejor se dan para conocer son las personas con discapacidad. Nosotros ahora estamos haciendo justamente, no sé si tengo un ratito más, me dio el micrófono y no paro más, estamos justamente trabajando en los centros integradores con personas con discapacidad que van a dar charlas y se trabaja con todo el centro integrador para que las personas con discapacidad le expliquen a la gente, bueno, qué es lo que les pasa, qué discapacidad tienen, qué necesitan y desmitifiquen este tema de que no se puede hablar con ellos, de que es difícil, de que, bueno, y en función de eso, en función de estas charlas han surgido un montón de puertitas que se abrieron para trabajar, que es en lo que estamos. Estamos trabajando con las personas con discapacidad en, por ejemplo, que puedan ser subidas a un taxi, que el taxista no tenga miedo de que suban. Estamos trabajando con el tema de la movilidad, estamos trabajando con el tema de la comunicación en cartelería braille. Bueno, hay que darse a conocer, ¿no? Hace poco una señora en un SIC me dice, yo no sé tratar personas con discapacidad, yo necesito psicopedagogo, psicólogo, profesor especial. Y digo, a ver, ¿nunca atendiste a una persona con discapacidad en el SIC? Sí, un matrimonio sordo. ¿Y qué hiciste? Y se quedó mirando y dice, primero me calmé. Importantísimo. Entonces todos nos reímos, sí, es lo que hay que hacer. Primero me calmé y después le dije, no te entendí. Y él me escribió y nos entendimos bien. Entonces, ¿para qué necesitas un psicopedagogo? Si vos no vas a diagnosticar a una persona con discapacidad, vos tenés que atenderla como toda persona y darle la información que corresponde. Están estas cartillas informativas, que las hicimos una por cada SIC, para que el SIC tenga toda la información necesaria, cuestión de que la persona con discapacidad cuando vaya al SIC de su barrio no tenga que andar boyando por todas las oficinas públicas, que desde el SIC le puedan informar correctamente a dónde tiene que ir, cómo se tiene que dirigir. Bueno,
Es todo un trabajo y bueno, y se está avanzando. El tema del trabajo le cuesta a todos conseguir trabajo, más un muchacho que no ha estudiado, por ahí no ha ido a la universidad, no sé, la persona que no tiene estudio, que no está preparado, por ahí le cuesta más, como a todos, con discapacidad o sin discapacidad.